Los derechos humanos son el fundamento de la libertad, justicia y paz en el mundo. Estos derechos inalienables son el pilar de la dignidad y el valor de cada ser humano, independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, etnia, idioma, religión o cualquier otra condición. Los derechos humanos incluyen, entre otros, el derecho a la vida y la libertad, el derecho a no ser sometido a esclavitud ni a torturas, el derecho a la libertad de opinión y expresión, el derecho al acceso a la educación y al trabajo, etc. Es este derecho internacional, erga omnes, el que obliga a los gobiernos a proteger y promover estos derechos fundamentales para todos sin discriminación en virtud de declaraciones, tratados y derechos consuetudinarios que iremos explicando a lo largo del curso. Teniendo claro esto, cabe empezar con el estudio del primer apartado del tema 1, los órganos de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas, un documento fundacional adoptado en 1945, establece los propósitos, principios y estructura organizativa de la ONU y busca mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar relaciones amistosas entre las naciones y promover el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Todo ello teniendo en cuenta que la ONU tiene la capacidad de tratar una amplia gama de problemas globales, como el desarrollo sostenible, el cambio climático, la igualdad de género y más. La Carta define 6 órganos principales de la ONU. En primer lugar, la Asamblea General, un órgano deliberativo compuesto por todos los Estados miembros, encargado de discutir y hacer recomendaciones sobre cualquier asunto dentro del alcance de la Carta. En segundo lugar, el Consejo de Seguridad, responsable de mantener la paz y la seguridad internacional, con autoridad para tomar decisiones que los Estados miembros deben cumplir. En tercer lugar, el Consejo Económico y Social, ECOSOC, promueve la cooperación internacional en asuntos económicos, sociales y relacionados, además de fomentar el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. En cuarto lugar, el Consejo de Administración Fiduciaria supervisa la administración de territorios en régimen de fideicomiso para asegurar su desarrollo hacia el autogobierno o la independencia. En quinto lugar, la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial, resuelve disputas legales entre Estados y emite opiniones consultivas sobre cuestiones legales presentadas por órganos y agencias autorizadas. En sexto lugar, la Secretaría, liderada por el Secretario General, proporciona los estudios, información y facilidades necesarias para que la ONU cumpla con sus responsabilidades. Cada uno de estos órganos desempeña un papel vital en el funcionamiento de la ONU y en la promoción de sus objetivos. A continuación, estudiaremos cada uno de estos órganos en profundidad, explorando sus funciones específicas, la manera en que contribuyen a los objetivos globales de la ONU y el impacto de su trabajo en la comunidad internacional, para así comprender mejor la estructura y los mecanismos a través de los cuales la Organización de las Naciones Unidas enfrenta los desafíos globales y promueve los derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible en todo el mundo. En primer lugar, estaría la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas es el principal órgano deliberativo, político y representativo de la ONU, ofreciendo un foro único para el diálogo multilateral entre todos los Estados miembros, los cuales son igualmente representados. En cuanto a la composición, la Asamblea General está compuesta por los 193 Estados miembros de la ONU, cada uno con derecho a tener hasta 5 representantes, pero solo un voto, lo cual asegura una plataforma equitativa donde cada país, independientemente de su tamaño o poder económico, tiene el mismo peso en las decisiones votadas. En cuanto a las funciones y poderes, la Asamblea General ostenta una amplia gama de funciones y poderes que incluyen deliberación y recomendación,
Puede discutir cualquier asunto o cuestión que caiga dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas o que concierna a los poderes y funciones de cualquier órgano establecido por la misma. Este poder deliberativo se extiende a la capacidad de hacer recomendaciones a los miembros de la ONU o al Consejo de Seguridad sobre dichos asuntos. Principios de paz y seguridad. Considera los principios generales de cooperación en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, incluidos el desarme y la regulación de armamentos, y puede hacer recomendaciones al respecto. Admisión de nuevos miembros. Decide sobre la admisión de nuevos miembros a la ONU mediante una recomendación del Consejo de Seguridad. Atención de conflictos y amenazas a la paz. Tiene la facultad de discutir cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad que sean presentadas por cualquier miembro de la ONU o el Consejo de Seguridad, y puede llamar la atención del Consejo sobre situaciones que potencialmente comprometan la paz y seguridad internacionales. Promoción de estudios y recomendaciones. Fomenta la cooperación internacional en diversos campos y promueve el desarrollo del derecho internacional, así como la efectividad de los derechos humanos y libertades fundamentales sin distinción. Presupuesto de la ONU. Aprueba el presupuesto de la ONU y determina la contribución financiera de cada Estado miembro. Elección de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y otros órganos. Elige a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y a los miembros de otros órganos de la ONU, como el Consejo Económico y Social, ECOSOC, y la Corte Internacional de Justicia. En cuanto a los procedimientos de votación y mayorías, las decisiones dentro de la Asamblea General se toman mediante votaciones, las cuales requieren diferentes tipos de mayorías dependiendo de la naturaleza del asunto. Mayoría simple. Para decisiones sobre cuestiones no importantes, se requiere la mayoría de los miembros presentes y votantes. Esto significa más votos afirmativos que negativos, sin contar las abstenciones. Mayoría de 2/3, para cuestiones consideradas importantes, como recomendaciones sobre la paz y la seguridad, admisión de nuevos miembros, asuntos de administración fiduciaria y cuestiones presupuestarias. Se necesita una mayoría de 2/3 de los miembros presentes y votantes. Esto asegura un amplio consenso antes de tomar decisiones que tienen un impacto significativo en el funcionamiento de la ONU o en el derecho internacional. Cabe añadir que la distinción entre cuestiones importantes y no importantes es crucial y puede variar dependiendo del contexto y la interpretación de la Asamblea General en sí. Sin embargo, el reglamento de la Asamblea General establece claramente categorías específicas que requieren una mayoría de 2/3. En cuanto a las sesiones, la Asamblea General se reúne en sesiones regulares anuales que comienzan en septiembre y pueden durar varios meses, permitiendo a los Estados miembros discutir una amplia gama de temas internacionales. Además, puede convocar sesiones especiales y de emergencia para abordar asuntos urgentes. En cuanto a la importancia estratégica, la Asamblea General es fundamental en el establecimiento de las normas internacionales y en la creación de un consenso global sobre asuntos críticos, puesto que, a través de sus resoluciones y declaraciones, refleja la voluntad política internacional y puede influir en la conducta de los Estados y en el desarrollo del derecho internacional. Es decir, aunque las decisiones de la Asamblea General no son vinculantes como las del Consejo de Seguridad, tienen un fuerte peso moral y político para los Estados miembros. En este sentido, invitamos a leer a todos los alumnos los artículos 7 a 22 de la CNU y a descargarse el esquema resumen de este órgano que pueden encontrar en el canal de Telegram. En segundo lugar, estaría el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad se encarga de la toma de decisiones cruciales para prevenir conflictos, resolver disputas y, si es necesario, tomar acciones colectivas.
Su composición única, que incluye miembros permanentes y no permanentes, refleja el deseo de equilibrar el poder mundial y garantizar una representación geográfica equitativa. En cuanto a la composición del Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros de las Naciones Unidas. 5 de estos miembros son permanentes: China, Francia, la Federación de Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. Estos miembros permanentes tienen el poder de veto, lo que significa que pueden bloquear cualquier resolución sustantiva. Además, hay 10 miembros no permanentes que son elegidos por la Asamblea General para un período de 2 años, considerando una distribución geográfica equitativa. En cuanto a las funciones y poderes, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Actúa en nombre de los miembros de las Naciones Unidas para investigar cualquier disputa o situación que pueda llevar a un conflicto internacional, recomendar métodos de ajuste o términos de arreglo, formular planes para el establecimiento de un sistema para regular los armamentos, determinar la existencia de una amenaza para la paz o un acto de agresión y recomendar qué medidas se deben tomar, ejercer la acción militar contra un agresor, recomendar la admisión de nuevos miembros de las Naciones Unidas, ejercer el control de las operaciones de mantenimiento de la paz y imponer sanciones internacionales y autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir sus decisiones. En cuanto a la votación, las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se toman con el voto afirmativo de 9 de sus miembros. Para todas las demás cuestiones se requiere el voto afirmativo de 9 miembros, incluyendo el consentimiento de todos los miembros permanentes, excepto en decisiones bajo el capítulo 4 y el párrafo 3 del artículo 52, donde la parte en una controversia se abstiene de votar. En cuanto a los procedimientos, el Consejo de Seguridad debe estar en sesión permanente para actuar con rapidez cuando sea necesario, y cada miembro debe tener siempre un representante en la sede de la ONU. Además, el Consejo puede celebrar reuniones en otros lugares para facilitar su labor y establecerá los organismos subsidiarios necesarios para desempeñar sus funciones. Todo ello teniendo en cuenta que cualquier Estado miembro de la ONU que no sea parte del Consejo puede participar en las discusiones de interés especial sin derecho a voto. Un dato curioso sobre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es que sus 5 miembros permanentes, que también son las únicas naciones reconocidas oficialmente como potencias nucleares bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear, poseen el poder de veto. Esto les otorga una influencia considerable sobre las decisiones estratégicas globales, a menudo limitando la capacidad de acción de los estados no nucleares en cuestiones de seguridad y paz internacionales. Este arreglo refleja la estructura de poder mundial establecida tras la Segunda Guerra Mundial y sigue siendo un punto de debate sobre la equidad en la gobernanza global actual. En este sentido, os invitamos a reflexionar sobre este tema geopolítico y aportar vuestras opiniones en los comentarios. En este sentido, invitamos a leer a todos los alumnos los artículos 23 a 32 de la CNU y a descargarse el esquema resumen de este órgano que pueden encontrar en el canal de Telegram. En tercer lugar, estaría el Consejo Económico y Social, ECOSOC, de las Naciones Unidas, un órgano crucial que facilita la cooperación internacional para abordar problemas económicos, sociales, culturales y de salud a nivel mundial. En cuanto a su composición, está compuesto por 54 miembros de las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General. 18 de estos miembros son elegidos anualmente para períodos de 3 años y son reelegibles para el período subsiguiente. En cuanto a sus funciones y poderes, el ECOSOC puede realizar estudios e informes sobre temas variados como economía, sociedad,
cultura, educación y salud, haciendo recomendaciones pertinentes a la Asamblea General, los miembros de la ONU y organismos especializados. Tiene autoridad para hacer recomendaciones para fomentar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Puede formular proyectos de convención en áreas de su competencia y convocar conferencias internacionales sobre temas relevantes. Y establece acuerdos con organismos especializados para definir sus relaciones con la ONU, esto sujeto a la aprobación de la Asamblea General. En cuanto a los procedimientos de operación, el ECOSOC establece su propio reglamento, incluyendo el método de elección de su presidente, y puede convocar reuniones a solicitud de la mayoría de sus miembros. Además, facilita la participación de representantes de organismos especializados y organizaciones no gubernamentales en sus deliberaciones, aunque sin derecho a voto. Votación. Cada miembro tiene un voto y las decisiones se toman por mayoría de los miembros presentes y votantes. En este sentido, invitamos a leer a todos los alumnos los artículos 61 a 72 de la CNU y a descargarse el esquema resumen de este órgano que pueden encontrar en el canal de Telegram. En cuarto lugar, estaría el Consejo de Administración Fiduciaria. El Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas es un órgano establecido para supervisar la administración de los territorios en régimen de fideicomiso, promoviendo el avance hacia el autogobierno o la independencia. En cuanto a su composición, el Consejo está integrado por los miembros de las Naciones Unidas que administran territorios fideicomisarios, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que no administran territorios, y un número igual de miembros no administradores elegidos por la Asamblea General para períodos de 3 años. En cuanto a sus funciones y poderes, el Consejo de Administración Fiduciaria considera informes de las autoridades administrativas, acepta peticiones y realiza consultas con la autoridad administradora. Dispone de visitas periódicas a los territorios fideicomisarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la administración fiduciaria. Está autorizado para tomar otras medidas en conformidad con los términos de los acuerdos de administración fiduciaria. En cuanto a los procedimientos de operación, el Consejo dicta su propio reglamento, incluyendo el método de elección de su presidente, y se reúne según sea necesario, basado en su propio reglamento, que también establece las condiciones para la convocación de sesiones a solicitud de la mayoría de sus miembros. En cuanto a la votación, cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria tiene un voto, y las decisiones se toman por mayoría de los miembros presentes y votantes. En este sentido, invitamos a leer a todos los alumnos los artículos 86 a 91 de la CNU y a descargarse el esquema resumen de este órgano que pueden encontrar en el canal de Telegram. Sin embargo, respecto a este órgano, es importante tener en cuenta que, en primer lugar, ha suspendido formalmente sus operaciones desde el 1 de noviembre de 1994, mediante la resolución adoptada el 25 de mayo de 1994, que modificó su reglamento para eliminar la necesidad de reuniones anuales, estipulando que se reunirán solo cuando sea necesario por decisión propia de su presidente o a solicitud de la mayoría de sus miembros, de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad. Y, en segundo lugar, que en su 74º período de sesiones en 2021, James Kariuki del Reino Unido fue elegido presidente y Nathalie Broadhurst Estival de Francia como vicepresidenta, teniendo en cuenta que el Consejo está programado para reunirse nuevamente en diciembre de 2025. En quinto lugar, estaría la Corte Internacional de Justicia, CIJ. La Corte Internacional de Justicia, CIJ, también conocida como el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, juega un papel esencial en el derecho internacional al dirimir disputas entre Estados y ofrecer opiniones consultivas sobre cuestiones legales presentadas por órganos autorizados y agencias especializadas de la ONU.
En cuanto a su composición, la CIJ está compuesta por 15 jueces elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estos jueces sirven términos de 9 años y pueden ser reelegidos. Todo ello teniendo en cuenta que cada uno de los jueces debe ser de nacionalidad diferente, asegurando la representación de los principales sistemas legales del mundo. En cuanto a sus funciones y poderes, la CIJ tiene doble función. Por una parte, resolver controversias legales presentadas por estados, función contenciosa, y por otra, emitir opiniones consultivas sobre cuestiones legales referidas por órganos y agencias especializadas autorizados por la Carta de las Naciones Unidas, función consultiva. En su función contenciosa, la CIJ resuelve disputas entre países sobre cuestiones de derecho internacional, tales como fronteras terrestres y marítimas, relaciones diplomáticas, derechos humanos y tratados internacionales. Y, en su función consultiva, la CIJ ofrece interpretaciones de puntos de derecho que pueden afectar considerablemente el desarrollo del derecho internacional. En cuanto a sus procedimientos, los procedimientos ante la CIJ están regidos por reglas que la propia Corte establece. Los casos solo pueden ser presentados por estados y ciertas agencias internacionales, no por individuos o corporaciones. Además, es importante tener en cuenta que los fallos de la CIJ son vinculantes para las partes en el caso y definitivos, es decir, no hay posibilidad de apelación. En cuanto a su oficina, el presidente y el vicepresidente de la Corte son elegidos por los jueces para servir términos de 3 años, y estos oficiales supervisan las sesiones judiciales y administrativas, representando a la Corte en asuntos oficiales. En este sentido, invitamos a leer a todos los alumnos los artículos 92 a 96 de la CNU y a descargarse el resumen de este órgano que pueden encontrar en el canal de Telegram. Un dato curioso de este órgano es que, mientras los otros órganos principales de las Naciones Unidas tienen su sede en Nueva York, Estados Unidos, la CIJ está ubicada en el Palacio de la Paz en La Haya, Países Bajos, y fue un regalo de Andrew Carnegie, un filántropo estadounidense. El palacio es también un importante centro de arbitraje internacional y alberga una rica biblioteca de derecho internacional, añadiendo un valor simbólico y práctico al trabajo de la Corte. Para finalizar, en sexto y último lugar, estaría la Secretaría. La Secretaría de las Naciones Unidas es el núcleo administrativo que impulsa y coordina las operaciones diarias de esta organización global, y es esencial para mantener la eficacia y coherencia de las numerosas actividades de la ONU en todo el mundo. En cuanto a su composición, al frente de la Secretaría está el Secretario General, quien es el principal funcionario administrativo y la figura más visible de la ONU. Nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad, el Secretario General lidera por un término habitual de 5 años, que puede ser renovado. Completando la estructura de la Secretaría, hay miles de empleados internacionales que trabajan en múltiples capacidades administrativas y técnicas en oficinas dispersas por todo el mundo, aunque la mayoría se concentra en la sede en Nueva York. En cuanto a sus funciones y poderes, la Secretaría realiza investigaciones, prepara informes y ofrece soporte logístico necesario para las funciones de todos los demás órganos de la ONU. Sus responsabilidades incluyen desde la gestión de las comunicaciones y la documentación hasta la organización de conferencias internacionales. También administra las operaciones de mantenimiento de la paz y supervisa las misiones políticas especiales, jugando un papel fundamental en la promoción de la paz y la seguridad internacionales. Y, también, implementa las decisiones tomadas por órganos como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, asegurando que las políticas y programas de la ONU se lleven a cabo eficientemente. En cuanto a sus procedimientos bajo la dirección del Secretario General, la Secretaría establece las prioridades administrativas y operacionales de la ONU.
El secretario general también actúa como mediador y portavoz en asuntos de relevancia global, representando los valores y los principios de la organización. En conclusión, la Secretaría es, por tanto, el corazón operativo de la ONU, crucial para facilitar la labor de la organización en su misión de promover la paz mundial, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, y su eficaz funcionamiento garantiza que la ONU pueda responder de manera coordinada y coherente a los desafíos internacionales. En este sentido, invitamos a leer a todos los alumnos los artículos 97 a 101 de la CNU y a descargarse el esquema resumen de este órgano que pueden encontrar en el canal de Telegram. Y hasta aquí el video de hoy, donde hemos explorado en profundidad los diferentes órganos de la Organización de las Naciones Unidas, descubriendo cómo cada uno contribuye a enfrentar los desafíos globales y promover los derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible a través de su estructura y funciones específicas. Esperamos que esta información les haya proporcionado una visión clara y detallada de la labor de la ONU en el escenario internacional. Nos vemos en el próximo video, donde abordaremos la Declaración de los Derechos Humanos, un tema fundamental para entender los cimientos sobre los que se construyen nuestras libertades y derechos en todo el mundo. Siguiendo nuestro lema de servir y proteger, recordemos que cada día en nuestras funciones contribuiremos a defender estos principios esenciales para la justicia y la equidad. Hasta la próxima, futuros guardianes de la paz y la seguridad.